entrevista hoy conversaremos con Percy Medina, él es jefe de ID Internacional para Perú. Señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, señor Medina. El 25 de mayo, el Congreso de la República ha promulgado una norma que dispone la realización de unas elecciones internas complementarias de las organizaciones políticas. Sin embargo, el sistema electoral ha advertido ya la imposibilidad de realizar estas elecciones complementarias. Desde ID Internacional, ¿cómo observan ustedes que se legisle cuando ya rige la intangibilidad electoral en nuestro país? Bueno, esto tiene varios elementos, ¿no? En primer lugar, que una vez que un proceso electoral está convocado, no deberían cambiarse las reglas de juego. Es un principio elemental, básico, de cualquier proceso electoral, pero además nosotros tenemos una norma expresa que señala que aquellas reformas legales que se hacen en el año previo al proceso electoral rigen para el siguiente proceso, es decir, no rigen para el proceso en curso. Y eso tiene mucho sentido porque se trata de garantizar que los actores conozcan en qué condiciones y bajo qué reglas van a participar y que se puedan también las organizaciones, los organismos electorales puedan diseñar los procesos sabiendo a qué atenerse. Entonces, ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que tiene que ver con esta norma aprobada es que en la práctica sería imposible de aplicar, porque el tiempo que habría para organizar elecciones internas sería brevísimo. Habría que hacer elecciones en una semana, lo que normalmente pues toma un mes, 45 días de diseño, implementación, etcétera, sin hablar del impacto presupuestal que esto tiene, que no estaba previsto, Claro. ¿no? Sin embargo, señor Medina, algunas agrupaciones estarían insistiendo en realizar unas elecciones internas complementarias, incluso las habrían realizado sin la participación de los organismos del sistema electoral, como ordena la norma, ¿no? ¿Qué validez tendrían estos procesos? Bueno, en el pasado los partidos organizaban sus propias elecciones y nadie les decía nada, pero hoy la ley obliga no solamente a que los organismos electorales estén presentes, sino que directamente sean los responsables de esas elecciones internas. Lo dice la propia norma aprobada por el Congreso, no es un invento de los organismos electorales. Entonces, evidentemente, elecciones que no cumplan esos estándares son elecciones simbólicas, ¿no? Son elecciones, digamos, que son un gesto político, pero que no pueden tener una validez jurídica. Además, recordemos que el sistema electoral ya realizó las elecciones el 15 y 22 de mayo pasado. Señor Medina, ¿qué implicaría aplicar esta normativa electoral? ¿Significaría sentar un precedente negativo en tanto se habla de la intangibilidad electoral? Bueno, para empezar es imposible hacerlo, ¿no? Incluso si los organismos electorales de pronto decidieran que quieren pasar por alto el tema de la intangibilidad y que quieren aplicar la norma, no tienen los días para hacerlo, los plazos están absolutamente colapsados, ¿no? Porque ya se realizó un proceso electoral interno en dos momentos, uno para quienes eligieron directamente y otro, una fecha para quienes eligieron directamente y otra fecha para quienes eligieron a través de delegados. Así que no hay posibilidad, no hay tiempo en el calendario para introducir una etapa complementaria, porque la inscripción de candidatos está también a portas, ¿no? Y sería modificar un cronograma de una manera absolutamente inaudita, generando incertidumbre en el proceso. Así que no hay manera de hacerlo, no hay manera de hacerlo. El sistema electoral también ha advertido que de realizarse en un hipotético caso estas elecciones complementarias significaría un gasto de más de 8 millones de soles, presupuesto que el sistema electoral no tiene. Además, ¿por qué el Congreso legisla en este sentido si es que todas las legislaciones no deben implicar un gasto? Muchas veces las normas que aprueba el Congreso implican un gasto y eso no está presupuestado. Eso no debería ocurrir porque debería hacerse en coordinación estrecha con quien tiene que habilitar los presupuestos, que es el Ministerio de Economía.
pero bueno, ocurre en muchos casos. En este caso, yo no sé si en el Congreso han pensado que esto no tiene un costo o el costo es un costo menor, pero evidentemente organizar procesos electorales de esta naturaleza supone pues un costo elevado que no está previsto y que no se puede resolver además en unos pocos días. Ese es el otro elemento que hay que considerar. Tendrían que los organismos electorales conseguir la habilitación de esos recursos en muy pocos días, lo cual es absolutamente imposible. A modo de reflexión, ¿qué tendrían que hacer las organizaciones políticas ahora que ya se ha concluido prácticamente el proceso de elecciones internas, ¿no? Sigue el siguiente hito, el 7 de junio, que es la entrega de los resultados, pero ¿cómo deberían evaluar su participación las organizaciones políticas en el contexto de estas elecciones subnacionales? Bueno, sin duda habrá cosas que aprender de este proceso para en siguientes procesos tener una adecuada inscripción de las candidaturas, pero en relación con, con la elección en la que estamos inmersos en este momento, lo que toca es sin duda enfocarse en la inscripción de las candidaturas, que no falle, ¿no? Garantizar que estén las hojas de vida completas, que no haya información faltante, que dé lugar luego a la separación de los candidatos. En el pasado ha habido muchos problemas de candidatos y candidatas que no tenían sus bienes adecuadamente declarados y que se vieron en el trance de poder ser separados, que la información no estaba completa o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es quizá el tema en el que deberían enfocarse ahora y también en la presentación, por supuesto, de sus planes de gobierno, ¿no? En el pasado hemos visto planes incompletos o planes copiados y creo que eso es algo que deja muy mal a quien presenta un documento de esta naturaleza. Así que estas son pocos días los que quedan hasta el cierre de la inscripción. Hay que inscribirse a tiempo, hay que inscribirse con los datos completos y hay que inscribirse con propuestas que sean serias y realizables y que estén adecuadamente revisadas para evitar que hayan sido plagiadas de algún lado. En todo caso, mirar hacia adelante porque el proceso electoral continúa. Señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Siempre un gusto. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer ahora una pausa. Volvemos.